el Dios de toda gracia, Él nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccione y afirme, fortalezca y estable. Pudiera ponerse de pie y decir: a Él sea la gloria, a Él sea el imperio. Hoy quería compartir una meditación basada en la carta. Vamos a tratar de hacerle caso a los hermanos y tener el micrófono cerca de la boca. En la carta de Pablo, miré y no lo vi a Hugo, digo, bueno, pero ya voy a empezar a escuchar que me dicen: habla cerca, habla cerca. En la carta de Pablo a los romanos, en los capítulos 4, 5 y 6, pero quiero poner en realidad énfasis en la última de las tres cosas que uno puede encontrar aquí en esta carta, sobre todo pensando en el proyecto 2020, donde lo que estamos intentando, una estrategia realmente dada por Dios a la Iglesia en este tiempo. Podríamos decir muchas cosas acerca de esto. Yo hoy pensaba cuando cantábamos cada mañana: su misericordia se renueva, nuestra alegría se renueva, y digo, cada mañana también esto pasa si afrontamos el día con fe, afrontamos el día mirando al Señor y no lo afrontamos creyendo todo lo que el diario dice. Dios tiene sabiduría como para diseñar planes, diseñar estrategias con anticipación. Uno ve siempre cosas desagradables en contra de los principios que Dios nos ha dado. Dios ha dado al hombre para que el hombre viva. Todos los días nos encontramos con noticias desagradables en cuanto a eso. Y lo que decía el proyecto 2020 era por esto, ¿no? Qué importante que es poder establecer comunidades repartidas y que estén establecidas en distintas localidades del país, y que a la vez de así se desprendan nuevas comunidades. Es lo que Dios hizo también con la iglesia primitiva, y aunque se intente acallar la voz de Dios tratando de decir: no, esto no es verdad, cosas que Dios ha dicho que son transgresiones, que son ofensas para Él, y la sociedad hoy ya no las considera así. Pero si hay comunidades de discípulos repartidas por todas las ciudades, por más que intenten acallar, por más que intenten, si habrán leído en el diario, se repudió y prohibió un seminario donde se hablaba acerca de la homosexualidad, por ejemplo, en estos días. Pero ¿quién podrán decirle eso a los bautistas de Paraná que hicieron eso? Pero si hay comunidades por todo, desparramadas por todos lados, ¿quién va a poder acallar la voz de Dios, la voz que o el consejo que Dios tiene para los seres humanos?
podrán prohibir cosas, habrá que cambiarles el nombre, habrá que, qué sé yo, pero el consejo de Dios va a estar siempre presente si hay discípulos de Cristo repartidos y presentes en todos lugares. Hace más o menos 1 año y medio, un compañero de trabajo me escribió por otro motivo y usó una expresión que era una expresión que parece contradictoria, pero usó la expresión prepotencia del trabajo, diciendo que si bien nosotros habíamos quedado a un lado, Marta y yo, en nuestro trabajo en unas cosas, por la prepotencia del trabajo íbamos a estar siempre, que eso me puso una cosa por el estilo, y yo lo trasladaba, pensaba, qué expresión que parece contradictoria, porque prepotencia es algo malo, pero la prepotencia de la presencia de los discípulos de Cristo sobre esta tierra, ¿no? Eso es una buena prepotencia, ¿no? La de la presencia de discípulos con convicciones firmes y con obras que hablan y que nadie las puede callar por más que quieran hacerlo de un montón de formas e imponer otra clase de principios distintos y opuestos al reino de Dios. Y entonces a esto iba porque en estos 3 capítulos de Romanos encontramos 3 elementos que podríamos apilarlos uno encima de otro, porque es así, se van basando uno en el de más abajo, que son la gracia, la fe y las obras. En estos 3 capítulos de Romanos se habla mayormente de estas 3 cosas. Necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado en una serie de actos que Dios ha realizado en forma concreta por medio de Cristo y que tienen como resultado ubicarnos en esa posición. La gracia de Dios son actos concretos que Dios ha hecho, pasos que Dios ha dado, cosas que Él ha hecho generalmente por medio de Cristo y que tienen como resultado posibilitarnos, ubicarnos en una posición. El otro elemento que se menciona reiteradamente en estos 3 capítulos de la carta de Pablo a los Romanos es la fe. La fe nos permite reconocer lo que Dios ha hecho por su gracia, aceptar esa posición a la que podemos acceder por la gracia de Dios y comenzar a actuar desde esa posición. Y lo otro que se menciona en estos 3 capítulos es que el resultado de la fe, no las 3 cositas una encima de la otra, pudiéndolas poner porque están las otras abajo, el resultado de la fe es de aceptar con convicción la posición en la que Dios nos ha puesto, nos permite desarrollar nuestra vida de acuerdo a esa posición. Sin esto la fe es muerta, como lo dice el versículo 17 del capítulo 2 de la carta de Santiago. Entonces, vamos a hablar de estas 3 cosas, pero hoy quería poner un énfasis particular en la tercera de ellas. Por eso mismo, que yo, si tuviera que ponerle un nombre a este mensaje, le pondría la prepotencia de las obras, pero no me gusta la palabra prepotencia, entonces no le voy a poner ningún nombre así, pero es de eso a lo que quiero hacer mención esta mañana. Yo decía que la gracia entonces son una serie de actos que Dios ha realizado para ponernos en una determinada posición. Porque es cierto, ¿cómo podríamos ser nosotros hijos de Dios como sabemos que somos? ¿Cómo podríamos, es cierto que nos asombra, como cantábamos, estar en la presencia de Dios? Es cierto que nos asombra porque no podemos, muchos no pudieron estar y nosotros sí podemos, porque
Dios así lo quiso y porque Él hizo lo necesario para que así fuera. Y esa es su gracia. Ahora, nosotros la tomamos o no la tomamos. La tomamos si queremos, no la tomamos si no queremos. Pero por su gracia podemos acceder a la presencia de Dios. Por la muerte de Cristo, porque Él nos ha limpiado de nuestros pecados. Por ejemplo, ¿qué cosas de la gracia se mencionan en estos 3 versículos? En el capítulo 5, en los versículos 1 y 2, encontramos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habla de la fe, pero está hablando de ese acto de gracia que se llevó a cabo a través de Jesucristo. Dios nos ha reconciliado con Él. Nos asombra que podamos entrar cuando nos miramos a nosotros mismos, pero entramos y podemos acceder a Dios por la gracia, por este acto que Él ha llevado a cabo. Romanos 6:6, por ejemplo, hablando del bautismo, nos dice que nos ha dado una nueva naturaleza. Nos ha dado una nueva naturaleza. Increíble. Sin eso tampoco podríamos estar hoy formando parte de la familia de Dios. Él lo dio por su gracia. Él hizo lo necesario. ¿Lo tomamos o no lo tomamos? Pero Él lo hizo para que fuese posible para nosotros. Romanos 5:5 habla que nos ha dado su Espíritu Santo. ¿En qué cabeza cabe que podamos nosotros tener el Espíritu Santo? ¿En qué razón? O sea, bajo el punto de vista de la razón, que eso no se entiende. Es la gracia, es algo que Dios ha hecho y ahí está, lo tenemos. ¿Lo tomamos o no lo tomamos? Pero lo tenemos. Él, por su gracia, ha hecho esto posible. Hay otras manifestaciones de la gracia de Dios también que están mencionadas, que son que nos ha hecho hijos suyos, como dije hace un ratito. Podemos ver que Dios nos da sabiduría, aunque no la tengamos, que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. También en qué cabeza cabe, ¿no? Pero Dios así lo ha hecho. Es la gracia de Dios, actos que Dios ha hecho para ponernos en una cierta posición. Decía que la otra cuestión de que se menciona en estos 3 capítulos de Romanos es la fe. La gracia depende exclusivamente de Dios. Son actos que Dios ha llevado a cabo, actos que Dios ha hecho en favor nuestro y que, como dije, los podemos tomar o podemos no tomarlos. La fe, también mencionada aquí, depende de Dios y depende de nosotros. La fe también la podemos recibir de Dios. Dios es el que nos da la fe para ver aquellas cosas que no se pueden ver, como cantábamos recién. Si tenemos muchos enemigos adelante, Señor, tú nos haces ver que hay ángeles rodeando justamente a los que nos están atacando. Dios nos hace ver las cosas que no se ven, aquellas cosas que no se pueden ver, y por la fe las podemos ver. Y la fe nos permite recibir la gracia y entender cuál es nuestra posición, y aceptar esa posición y asumir esa posición. La fe nos permite saber que somos hijos de Dios, sentirnos hijos de Dios y vivir como hijos de Dios. Y si la Biblia dice que somos hijos de Dios en todo sentido. No es una expresión figurada, somos hijos de Dios. Y al tener entonces esa condición a la que hemos llegado, por la gracia de Dios y por la fe, al creer y aceptar esa condición en la que Dios nos ha puesto, podemos desarrollar todos los atributos de un hijo de Dios.
es decir, desarrollar el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Somos hijos de Dios y podemos desarrollar el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Por la fe nos ubicamos en esa posición. Tenemos una nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Tenemos la capacidad de poder vivir de acuerdo a lo que Dios quiso cuando creó al hombre. Antes de que Dios hiciera lo que hizo, no podíamos tener esa capacidad. Antes de creer que Dios hizo lo que hizo, tampoco podíamos gozar y asumir esa capacidad. Cuando creemos, cuando tenemos fe, cuando entendemos y aceptamos que tenemos una nueva naturaleza, podemos vivir de acuerdo a esa capacidad que Dios nos ha dado. Debemos reconocer esa gracia, ese regalo que Dios nos ha dado, que es esta nueva naturaleza. Decíamos también el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vive en nosotros, está en nuestras vidas. Antes de que Dios, por su gracia, enviara el Espíritu Santo, no podíamos tenerlo. Aún habiendo Dios enviado el Espíritu Santo, hasta no creer, hasta no tener fe, tampoco podíamos dejar que habite en nuestras vidas. Por la fe reconocemos que el Espíritu Santo está en nuestras vidas y así podemos vivir inspirados y podemos vivir animados por el Espíritu Santo. También somos, como decía antes, que no está mencionado acá explícitamente, somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. En Apocalipsis encontramos esta referencia, por ejemplo, en Apocalipsis 1, 5 y 6, que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y nosotros podemos aceptar esa condición por la fe. Nosotros podemos creer eso y podemos por la fe aceptar que somos reyes y sacerdotes. Ahora, como dije, la gracia son actos de Dios que nos permiten estar en una cierta posición y la fe nos permite estar en esa posición aceptando esa gracia de Dios. Somos hijos de Dios, tenemos una nueva naturaleza, podemos vivir como reyes y sacerdotes, podemos llevar una vida animada y guiada por el Espíritu Santo, debemos prestar atención a estas cosas. Pero el otro cubito que va arriba es el de las obras, que es justamente el resultado de la gracia y el resultado de la fe por la cual accedemos a esa gracia. Y yo decía que quiero poner especial énfasis en las obras. ¿Se entiende a qué me refiero, no? Las obras que son el resultado, ahora voy a aclarar un poquito más, pero las obras que son el resultado de la fe en la gracia o de la fe en las cosas que nos son otorgadas por gracia. Pablo también en 2 Corintios, por ejemplo en los capítulos 2 y 3, hace mención, ¿se acuerdan así brevemente que uno de los motivos o una de las cosas de las que más se habla en la primera o al principio de la primera carta a los Corintios es de una persona que ha pecado y que ha cometido pecado que ni siquiera es bien visto
afuera de la iglesia, ¿no? Ha hecho cosas que ni siquiera son bien vistas afuera de la iglesia. Ha escandalizado con su conducta, ha tirado por tierra el testimonio de su vida, y seguramente que si afuera de la iglesia se han enterado de eso que ha pasado, estaban ya hablando de eso que había pasado en la iglesia. Y entonces Pablo, concretamente en el capítulo 5 de 1 Corintios, hace referencia a esa situación y señala una lista de transgresiones que son públicas y que escandalizan, y entonces encontramos allí una muy buena referencia para saber cómo tratar esas situaciones en la iglesia. ¿Por qué? Porque las obras, finalmente, sean buenas o sean malas, afectan el testimonio de la iglesia para afuera y afectan adentro de la iglesia. Debemos poner mucho cuidado en nuestra conducta por lo que afecta afuera de la iglesia y por lo que se afecta adentro de la iglesia. Me acuerdo una vez nos habíamos reunido los líderes en ese momento con Orville. Me acuerdo con Orville Swindle, en aquella oportunidad hizo mención a algo que me quedó grabado por el resto de mi vida. A lo mejor a los que estaban ahí no les quedó muy grabado lo que dijo, pero él dijo, éramos una congregación chica, éramos líderes, y él dijo, si alguno de ustedes, no me acuerdo si dijo cae en pecado o estaba haciendo referencia a esa clase de transgresiones, advirtiéndonos sobre el cuidado que debíamos tener, dijo, tengan por seguro que van a estar afectando y van a estar defraudando y afectando la fe de muchos de los hermanos. Hace muchísimo, o sea, esto lo sabemos todos, yo lo estoy diciendo, pero todos lo sabemos, pero me sigue siempre lo tengo muy presente, ¿no? Que cuando uno cae, cuando uno transgrede, cuando uno comete un pecado que incluso que trasciende la intimidad personal, el corazón, hay cosas que las arreglamos con Dios, pero hay cosas que se ven, y la verdad es que cuando pasa algo que se ve es la punta de un iceberg, porque en realidad es porque adentro hay una cosa así grandota, afecta a los demás. Las obras nuestras, sean buenas o sean malas, afectan a los demás, afectan a la iglesia y afectan fuera de la iglesia. Y decía esto de que Pablo hace mención e incluso llega a ser muy severo cuando dice, más bien os dije que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, borracho, etcétera, etcétera. Da una lista relativamente corta, y con el tal ni aún comáis, dice, ¿no? Es muy severo con lo que está expresando ahí, pero ya les digo, es una referencia muy importante que nosotros tenemos, que la iglesia tiene para saber cómo actuar frente a esas situaciones. Para Pablo era algo muy sagrado, muy sagrada la conducta de los cristianos. Y se ve su involucramiento con la conducta de los discípulos de él y de aquellos miembros de las iglesias que él funda, cuando en la segunda carta, que sería la tercera, la segunda carta a los Corintios, hay una carta intermedia también, que no se conoce, no se sabe cuál es, y hay ciertas especulaciones de que, bueno, pero para nosotros es la segunda carta. En los capítulos, los primeros 7 capítulos, pero sobre todo en el capítulo 2 y 3, deja muy en claro cómo nuestra conducta, cómo la conducta de los creyentes, cómo las obras de los creyentes afectan tanto a la iglesia como afuera. Por ejemplo,
en 2 Corintios. En 2 Corintios 2:5, hablando de ese ofensor de 1 Corintios, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, o sea, la conducta del ofensor le había causado tristeza a Pablo. Si nuestra conducta es mala y nuestras obras son malas, estaremos causando tristeza, por empezar, a aquel que está velando por nuestra vida. Y Pablo no estaba actuando, no se estaba mandando la parte de que estaba triste y de que había sido entristecido por la conducta de este hermano que había sido tan escandaloso. Si Pablo lo escribe es porque estaba triste de verdad. Y digo que no estaba... hago hincapié en no estaba actuando, porque el hecho de que Pablo tenga o no tenga tristeza tiene que ver con el compromiso e involucramiento que Pablo tenía con sus discípulos y con la obra que estaba haciendo. Es decir, si a Pablo no le hubiera importado nada lo que pasaba y decía, bueno, chao, un tochi a otra cosa, no hubiera sido... No le hubiera o no hubiera mencionado que le había causado tristeza. Realmente Pablo estaba muy dolido por eso que había pasado. Nuestra conducta afecta a los demás. Y dice, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, y hay un paréntesis allí de quien traduce, por no exagerar, a todos vosotros. En cierto modo, es para no exagerar, porque depende del nivel de involucramiento que tuvieran los cristianos en la iglesia, estarían o no tristes, o estarían más o menos tristes, o valorarían, digamos, tendría más o menos importancia esto que había pasado adentro de la iglesia, pero en mayor o menor medida, la iglesia había sido entristecida. La iglesia había sido entristecida por lo que este hermano, que había cometido un pecado público, un pecado que involucraba a más de una persona, había ofendido en lo personal a muchos, pero había entristecido a toda la iglesia. Las obras, como decía antes, las obras y la conducta que nosotros tenemos afectan tanto a la iglesia como afuera de la iglesia. Y quería decir algunas cositas acerca de esto, porque también yo creo que las buenas obras son la fuerza del testimonio de la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia habla, pero la iglesia hace. Los discípulos hablan, pero los discípulos hacen. Los discípulos hablan, pero los discípulos obedecen a Jesús y viven de acuerdo a lo que Jesús enseña. El ser reconciliados y ser hijos de Dios nos debe impulsar a ser obedientes a Dios, a honrar a Dios, en primer lugar. Hemos sido reconciliados con Dios. Nuestro primer deber, nuestra primera responsabilidad, nuestra primera expresión de amor es hacia Dios. El ser reconciliados y ser hijos de Dios nos debe impulsar a ser obedientes a Dios. Lo que Dios dice no se discute. Lo que Dios manda se obedece. Y más que la preocupación de ser obedientes a Dios, la preocupación debe ser honrar a Dios. Y debemos velar por tener bien arraigado en nuestros corazones el deseo de honrar a Dios. En tener arraigado en nuestro corazón el deseo de honrar a Dios. El tener el Espíritu Santo, el saber que tenemos
y el Espíritu Santo habita en nosotros, nos debe hacer conscientes de que debemos llevar una vida inspirada por el Espíritu Santo. Escuché una vez hablar que el hombre antes de caer vivía animado, inspirado por el Espíritu Santo, cosa que es cierta, y nosotros debemos procurar vivir sabiendo que tenemos el Espíritu Santo, vivir inspirados y animados por el Espíritu Santo. También esto es como las malas obras. Digo, cuando aparece algo es porque adentro es como un iceberg. Acá también. Y si nosotros vivimos inspirados y animados por el Espíritu Santo, lo que aparecerá en nosotros es el fruto del Espíritu. No hay otra, no hay vuelta que darle. Si vivimos animados y si vivimos inspirados por el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu aparecerá en nosotros. El vivir animados y inspirados por el Espíritu Santo no se verá reflejado en una especie de espiritualidad artificial. Se ve, como decimos vulgarmente, a la hora de los bifes, ¿no es cierto?, en que el fruto del Espíritu aparece en nosotros, no solamente en cosas superficiales, ¿no? Vivir animados e inspirados por el Espíritu Santo producirá en nosotros el fruto. Y también producirá en nosotros la manifestación de dones, que eso es gracia de Dios, es regalo que Dios nos da y que son resultado también de tener el Espíritu Santo. Tenemos también una lista importante de dones. Muchas veces hemos hablado en la iglesia acerca de los dones, y yo creo que si prestamos atención, todo aquel que vive inspirado por el Espíritu Santo y que busca la inspiración del Espíritu Santo, dones se habrán manifestado seguramente. Hay algunos más estridentes, otros menos estridentes, me refiero a los dones, pero si el Espíritu Santo está, si el Espíritu Santo obra en nosotros, si buscamos su inspiración y buscamos vivir animados por el Espíritu Santo, los dones del Espíritu también se manifiestan. Posiblemente se manifiesten mucho más en la obra que en la iglesia. En la iglesia también se manifiestan, pero también en la obra, en el estar para afuera, también los dones del Espíritu se manifiestan. Podemos encontrar esto en la vida de Jesús, que mayormente los dones del Espíritu se manifestaron en las actividades o en lo que Él iba haciendo, no digo actividades porque parece algo pautado, qué sé yo, en lo que Él iba haciendo día a día, espontáneamente, encontramos que se manifestaban los dones del Espíritu Santo, de los cuales se habla que vamos a tener nosotros también. La mayoría de esos dones, reitero, considero que se manifiestan en la obra, en el actuar, en el para afuera más que en el para adentro. Para adentro también, no estoy diciendo eso porque está muy claro en 1 Corintios cuando se habla de qué es lo que ocurre cuando nos reunimos, pero mucho se manifiesta para afuera, porque no alcanzan los recursos intelectuales, no alcanza la razón, no alcanza el entrenamiento, no alcanza nada de eso. Es necesario, pero no alcanza. Y hace falta que el Espíritu Santo esté haciendo alguna intervención sobrenatural que se puede ver de diferentes maneras. Digo, algunas cosas son estridentes, como lo puede ser una sanidad, pero también cuando hay una palabra de sabiduría, cuando hay una palabra de ciencia, a veces hasta hay milagros que parecen naturales y son milagros realmente, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado
tanto vivir o ver situaciones que, aunque parezcan naturales, porque no se abrió el mar, ni se detuvo el sol, ni nada por el estilo, pero eran situaciones que naturalmente o que tenían muy pocas chances de suceder, sucedieron igual y son milagros que aparecen en distintos momentos de la vida cuando estamos buscando a Dios y cuando estamos siendo inspirados y animados por el Espíritu Santo. El tener una nueva naturaleza, como decía antes, nos debe guiar a desarrollar nuestra vida según lo que encontramos también escrito por Pablo en Efesios 4, del 22 al 24. El tener una nueva naturaleza nos debe conducir a vivir de acuerdo a este nuevo hombre que tenemos creado según Dios, a hacer morir el viejo hombre, a renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vivir de acuerdo a esta nueva naturaleza. Eso también se tiene que manifestar en nuestro carácter, en nuestro trato, en nuestra escala de valores, en a qué le damos importancia y a qué no le damos importancia, qué es lo que empieza a tener importancia y qué es lo que deja de tener importancia, ¿no es cierto? Vuelvo a lo que dije al principio, a cada mañana, ¿qué es lo que tiene importancia? ¿Lo que dice el diario o lo que dice el Señor? ¿No? Aunque parezca contradictorio, aunque parezca contrario, tiene importancia lo que Dios dice. Y como decía también al principio, muchas veces hemos visto la intervención de Dios anticipándose a los hechos, a las cosas, dándonos los elementos, salvándonos antes de que ciertas cosas ocurran, haciéndonos actuar, movernos, andar, y después darnos cuenta, uy, mirá, si hubiera hecho tal otra cosa, ¿qué es lo que hubiera pasado? ¿No? Dios se anticipa y el vivir en el nuevo hombre, el vivir en la nueva naturaleza, nos lleva a darle a las cosas la importancia que tienen. Las noticias tienen menos importancia que lo que Dios dice. Las noticias hablan de lo que pasó. Lo que Dios dice nos orienta acerca de cómo debemos vivir. Y el ser reyes y sacerdotes, que es la otra cosa que mencioné, aunque no esté en los 3 capítulos de Romanos a los que hice referencia, que tampoco leí, lo incluí y cuando en el momento de hacer esto, por un lado, porque nuestra nueva naturaleza y esta condición, produce en nosotros una obra y una conducta que se debe también notar. Somos sacerdotes. Somos la referencia de Dios para los demás. Hablo primero de esta porque de la otra quiero decir algunas cosas también muy particulares, pero debemos servir como sacerdotes. El asumir por fe, el saber por fe que por la gracia de Dios hemos sido hechos sacerdotes, nos debe llevar a actuar de esta manera, a saber que somos la referencia de Dios para los demás, que somos la referencia de lo que Dios quiere o somos los que estamos ahí en el medio, ¿no? Entre Dios y los hombres, llevando a los hombres la palabra de Dios y llevando a Dios a los hombres. Y debemos ejercer nuestro sacerdocio en oración, en lo que hablamos, en lo que decimos y en cómo vivimos. Y honramos nuestro sacerdocio con nuestras buenas obras, con nuestros buenos actos, con actos que honran a Dios. De esa manera honramos nuestro sacerdocio, con nuestro testimonio. De
de esa manera honramos esa posición en la que Dios nos ha puesto. Si nosotros somos sacerdotes que no honramos nuestra, digámosle así, profesión, deshonrando esto con nuestra conducta, con nuestro actuar, nuestro sacerdocio pierde eficacia, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera pasado con un profeta del Antiguo Testamento? Primero, ¿qué pasaba con uno que profetizaba una mentira? ¿No? Para Dios era tan sagrado que alguien hablara de parte de él. No dijo que apedreen a un rey que mienta, pero sí dijo que apedreen a un profeta que miente, ¿no? Era algo que Dios destacó como muy sagrado en el Antiguo Testamento, el hablar de parte de él. Y si un profeta, aunque no sufriera esa penalidad, mintiera 2 o 3 veces, o profetizara indebidamente 2 o 3 veces, ya nadie le iba a creer lo que iba a decir, ¿no es cierto? O sea, la penalidad le iba a tener igual. Lo que pasa es que con su actuar hubiera ofendido no solamente a Dios, sino que también hubiera desprestigiado la profesión o el trabajo del profeta, y tal vez no solamente a él no le hubieran creído, sino a otros profetas que a lo mejor hubiesen profetizado bien y en serio. A eso me refiero cuando digo que nuestros actos no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan a la iglesia o afectan al mundo. Por ejemplo, en esta situación con la que quiero ilustrar esto, un profeta que muchas veces profetiza anunciando cosas. Yo tuve una vez un conocido que vino, que no es ni de esta congregación ni de este país, pero vino y me profetizó en el año 97, 98, una persecución sobre la iglesia en los años siguientes, una persecución, y que muchos nos íbamos a por las presiones que iba a haber de parte de las autoridades civiles sobre la iglesia, qué sé yo creo que hay muchas más presiones hoy que en esos años que seguían, y obviamente yo no le creo lo que me diga, ¿no? Él deshonró de alguna manera no solo su trabajo para Dios o su sacerdocio, sino también cualquiera que diga algo, si uno lo asocia con él, dice, bueno, son todos iguales, ¿no? A eso me refiero cuando digo que afecta, que nuestros actos afectan para adentro y para afuera de la iglesia. El sacerdocio, entonces, debemos honrarlo haciendo las cosas como Dios quiere. Y en cuanto a ser reyes y sacerdotes, a veces parece que el ser reyes nos condujera a agrandarnos, ¿no? La palabra rey es una palabra muy asociada al prestigio, asociada al poder y asociada a todo eso, ¿no? Y parece entonces que si somos reyes y sacerdotes, de repente hemos adquirido todas las capacidades necesarias para poder gobernar sobre todas las situaciones necesarias y sobre todas las cosas necesarias. O sea, como Dios me ha hecho rey, yo, por ejemplo, si hoy me llaman para que resuelva el problema económico que tiene España, que todo lo ven en los diarios y todo eso, yo me lo creo y voy y digo, sí, yo lo puedo porque soy rey y sacerdote. No está haciendo referencia a eso, no es una referencia para que nos agrandemos, ¿no es cierto? Yo no soy economista, no sé nada de esas cosas. Está hablando de reinar sobre algunas cosas muy concretas. Y acá sí me vuelvo a Romanos. Romanos 6, incluso la palabra reinar la voy a cambiar por
transferir el gobierno o transferir el señorío de Jesucristo o aplicar el señorío de Jesucristo en algunas cosas. En eso consiste ser reyes. En eso es en lo que hoy, en esta vida, debemos reinar. En aplicar el señorío de Jesucristo sobre algunas cosas. Por ejemplo, Romanos 6, 11 y todo el 11 al 14 que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ser reyes es poder gobernar de esa manera, no dejar que el pecado nos gobierne. Saber cómo aplicar el señorío de Jesucristo, saber cómo dejar que el Espíritu Santo nos llene y nos inspire para que el pecado no reine sobre nosotros. Debemos reinar, debemos gobernar, debemos aplicar el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas. El dominio propio, fruto del Espíritu Santo, es lo que nos va a permitir reinar sobre nuestra propia vida. Debemos impedir que el pecado reine sobre nosotros. Debemos saber gobernar, debemos aprender a gobernar nuestras vidas, a reinar sobre nuestras vidas, a aplicar bien lo que significa ser reyes en este momento y no en la instancia del Apocalipsis. Aplicar bien lo que significa ser reyes, gobernar sobre nuestras vidas. Debemos gobernar en distintas áreas. Podemos tomar el libro, si háganlo, Jesucristo el Señor, y volver a repasar sobre qué áreas de nuestras vidas debe ser Jesucristo el Señor. Y la aplicación de ser reyes y sacerdotes es aplicar el señorío de Jesucristo sobre esas áreas de la vida. Algunas de las áreas que muchas veces yo menciono, porque me ha tocado ver a veces situaciones donde parece que en esas áreas es donde es más difícil y uno se declara rey sobre las naciones y que vamos a juzgar a las naciones y qué sé yo, y bueno, hablamos de instancias futuras y todo eso, cuando debemos aprender a gobernar en nuestro trabajo, por ejemplo. ¿No es cierto? En aplicar el señorío de Jesucristo en nuestro trabajo, ser reyes en nuestro trabajo, reyes sobre nuestra vida en nuestro trabajo, gobernar en seguir lo que la palabra nos enseña del trabajo, no trabajar para el ojo del jefe, no ser pícaros, si tenemos trato con otros o porque nosotros somos jefes, tener el trato que corresponde, y si son hermanos, tener el trato que corresponde como hermanos, etcétera, etcétera. Eso es ser reyes y sacerdotes, o ser reyes en el contexto de ser reyes y sacerdotes. En la familia, saber gobernar nuestras emociones, saber transmitir los valores del reino de Dios, saber cómo hacerlo adecuadamente, eso es reinar, eso es reinar. En la iglesia, de acuerdo a lo que a cada uno nos toca, ahí debemos también reinar adecuadamente, cumpliendo con nuestra tarea, teniendo este involucramiento que tenía Pablo, de que no actuaba cuando sentía tristeza por lo que salía mal, y eso es reinar, tener ese compromiso de saber que mis actos afectan a la iglesia y que los actos de mis hermanos afectan a la iglesia, sean buenos o sean malos. Reinar en las finanzas, aplicar el señorío de Jesucristo en las finanzas. Reinar en las finanzas no significa yo soy el que decido cómo hago y lo que hago con el dinero y si hago tal o cual cosa y a otra cosa, ¿no es cierto? Pues soy el rey de las finanzas también. Es aplicar el señorío de Jesucristo en las finanzas personales. Y eso es ser reyes y sacerdotes. A mí me hace bien verme como que Dios me ha puesto como rey, para que yo transfiera el señorío de Jesucristo sobre todas esas áreas de la vida. Y quiero terminar destacando
esto que era un poco lo que me pesaba en estos días. Me pesaba en un sentido, ¿no? Porque no sé por qué motivo, lunes, martes, tenía en mente esto que había dicho Orville, de la importancia que tenemos dentro de la iglesia y de que cada uno en el papel que estamos, los pastores como pastores, los líderes como líderes, los que discipulan como discipulan, los discipulados como discipulados. Acá uno que era discipulado por Pablo y le causó semejante tristeza a Pablo. Cualquiera de nosotros cuando defraudamos, con defraudar me refiero, cometemos alguna transgresión o alguna cosa por el estilo, estamos ofendiendo y afectando. El lunes y el martes tenía esas cosas en mente y por eso la carga volcada en esto. Y el otro día una cuestión positiva que me pasó, esta semana hemos tenido internada a mi suegra y cuando uno de los días que estaba yo ahí visitándola, uno de los hermanos que, bueno, yo no veo nada, pero porque me saqué los lentes, no sé si hoy está acá, pero me conoció él a mí en la sala, estaba internada la abuela de él ahí, y me dice, bueno, él me identificó a mí, nos pusimos a hablar y bueno, y empezó la abuela, que no es creyente, empezó a hablar de él, ¿no? Y empezó a decir, no sabe lo que la religión le ha hecho a mi nieto. La religión, decía. Y estábamos con Marta y Marta decía, no, fue una persona, no fue la religión. Y hablaba así, y hablaba, y se fue el nieto, se tenía que ir. Y él no sabe, pero ella siguió hablando del nieto y de lo que la religión había hecho por el nieto. Y ahí también me acordé de esto, de la prepotencia de las obras, ¿no? De que no sé, vos podés pensar que está loco o que no está, o que está cuerdo, lo que sea, pero las obras hablan. Es como el ciego, cuando las autoridades religiosas, el ciego sanado por Jesús, y las autoridades religiosas lo buscaban y trataban de ver, bueno, pero tu padre, tu abuelo, y a ver, vamos a traer a la familia para que dé testimonio de si es ciego, si era ciego o no era ciego, para verificar si la sanidad era real. Y él en un momento parece que el ciego parece como el ex ciego, parece que se cansa y dice, miren, a mí qué me importa, yo no sé lo que enseña Jesús, yo no sé qué es, lo único que sé es que era ciego y que ahora veo, ¿no? La prepotencia de las obras, o sea, lo innegable en vez de la prepotencia, lo innegable de las obras. Cuando las obras son buenas, cuando lo que hacemos es el resultado de aceptar esa posición en la que Dios nos ha puesto por su gracia, en esa posición de hijos suyos, en esa posición de reyes y sacerdotes, en esa posición de estar y vivir en una nueva naturaleza. Cuando esas obras hablan, no hay más nada que decir. Se puede dejar o tomar, se puede decir está loco o está cuerdo, se puede decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero no se puede decir nada más, porque esas obras, esa conducta, esos actos hablan por sí solos. Es un poco, digamos, lo que he compartido es algo, lo asumo como muy sencillo, qué sé yo, más bien estoy compartiendo algo que tengo en mi corazón y que lo podría haber compartido tomando un café, digamos. No lo considero como una exposición así muy clara de enseñanza ni nada por el estilo, pero sí de una carga, ¿no? De una carga por mi vida, por la iglesia, de que sean nuestras obras las que hablen, de que el discípulo no solamente habla, sino que actúa. El discípulo no solamente dice. Vuelvo a retomar el caso de este hermano que
la abuela no solo sabía que había cambiado, sino que sabía por qué había cambiado. No solamente habla, sino que también actúa, pero no solamente actúa, sino que también habla, y que se sabe por qué es así. Y que la evidencia, lo que es la conducta y lo que es las obras, vuelve incuestionable. Yo no sé quién es Jesús, pero lo que sé es que yo era ciego y que ahora veo. Amén. Eso quería compartir esta mañana. Nos ponemos de pie. Nunca había pensado el ser reyes con esta comprensión que nos dio Beto, aplicar el reino. Qué tremendo. Siempre me iba por el lado del sacerdocio porque el lado de reyes no lo terminaba de captar. Pero esto de poner el señorío de Cristo sobre las áreas de la vida, qué tremendo. Qué tremendo. Creo que Dios nos ha hablado. Si alguien puede esperar un minutito más para irse, un minuto, vamos a orar. Dios nos habló con mucha claridad. Beto es muy humilde y él dice que era una charla de café. A mí no me alcanzaban las manos para anotar. Decimos amén a la palabra. Amén. Para que por vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dios quiere tener en la tierra una familia de muchos hijos semejantes a Jesús para que la iglesia sea sal y luz de las naciones. Para que todo el mundo honre y alabe a nuestro Señor. Oramos por este llamado de atención y esta toma de conciencia que nos habló Beto, nuestras obras, nuestra vida. Valoramos de una manera innegable la gracia de Dios sobre nosotros, a la cual nos apropiamos por la fe. Pero no queremos que quede ahí. Queremos que toda la tierra conozca este maravilloso Rey que tenemos, que es Jesús. Y respondemos: Señor, gracias por la palabra. Tú has hablado a tu pueblo esta mañana, con mucha claridad y sencillez, pero con mucha profundidad también. Decimos amén a esta propuesta, a esta palabra tuya, y tomamos con mucha conciencia el ser rey y sacerdote. Aplicar tu reino y tu gobierno sobre todas las áreas de nuestras vidas y poder bajar a Dios, a nuestro entorno, a través de tu palabra y testimonio. Rogamos, nos abras puertas para el Evangelio. Nos abras puertas para el Evangelio. Que a pesar de que lo que vivamos todos los días podamos tener un ojo que mira más allá de la situación propia y pueda ver los campos blancos para la siega. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén. 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 Vayámonos con esta palabra. Sí, amén. Antes de irnos, esta semana estuve en el Consejo de Pastores y un pastor me saludó. ¿Cómo le va, siervo?, me dice. Yo le digo, soy tu esclavo. Y se quedó frío, porque la palabra siervo para mucha gente significa el siervo. Son esclavos. Reyes y sacerdotes. Qué implicación, ¿no? Que vamos a seguir orando por la gente,
siendo el medio de Dios para que la gente crea y se convierta, sacerdotes y reyes gobernando sobre nuestra vida. Hay tantas situaciones. Decile a uno, aunque sea, rey, sacerdote, antes de irnos. Chao. Rey, sacerdote.